Buenos días, análisis del 24 de mayo del 2024 con Volume Profile Price Action Action Theory, vídeo con fines educativos, nunca recomendaciones de inversión. Vamos a comenzar con Dow Jones. Ya advertíamos del posible problema de que Dow Jones respecto a S&P, que había roto, y Nasdaq, que también había roto, que si no rompían a la vez, pues pudiera haber una corrección importante y que Dow Jones arrastrara a los demás. Bueno, pues así ha sido y vamos a pasar ya directamente a analizar qué es lo que ha pasado. Estamos más o menos por aquí cuando hicimos el análisis, ¿no? Y hablábamos de que estamos en una zona de price action muy importante, posible punto de rebote, pero que en caso de caída teníamos unos objetivos muy interesantes. El primero era esta zona de nodo de volumen, después la zona de rechazo, que también viene marcada por este nodo de volumen, y finalmente aquí tenemos una zona muy importante de price action. Luego más abajo evidentemente hay más objetivos, ¿no? Pero esto se marcaba con una zona muy interesante y así ha sido. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Estamos en un punto donde acumulamos en el VPOC diario. Ayer estuvo en una zona muy baja, ¿vale? Con lo cual, mucho cuidado, porque si quiere hacer la subasta de este día, nos puede hacer un movimiento bajista muy importante. Nos podría llegar ni más ni menos que a este super nodo de volumen que tenemos aquí abajo. Pero también lo he comentado muchas veces, que es lo que ocurre en los vídeos de formación del canal. También se puede ver con Auction Theory, con la teoría de la subasta, qué es lo que pasa con estos días. Aquí lo que puede haber ocurrido es que simplemente en la bajada aquí se han deshecho muchas posiciones bajistas, han entrado, o sea, ha habido mucho intercambio de contrato porque al final del día se ha cerrado muchísimo contrato, ¿vale? Entonces todas estas personas que estaban bajistas han vendido y muchas veces en estos puntos hay recompra. Entonces, ¿cómo se comportan estos perfiles de volumen tan extremos? Pues puedes tener dos opciones, o se vuelve a la carga y se va a completar la subasta, o hay un rebote importante hasta el origen del movimiento. Aquí el origen del movimiento, ¿cuál sería? Bueno, pues prácticamente podríamos irnos incluso hasta el VPOC semanal provisional muy arriba, a los 39.965. Vamos a tener que esperar, pero sobre todo quería comentar esto. Bien, ya una vez comentado, vamos a ver los objetivos. Objetivos, ya que tenemos una tendencia bajista a lo largo de toda esta semana, objetivos bajistas en primer lugar, clarísimo, nodo de volumen 39.017. Segundo lugar, esta zona tan importante donde hubo rechazo, donde hubo un pequeño rechazo aquí, pero sobre todo lo interesante es que tenemos un nodo de volumen. Segunda zona de interés, 38.830. Y la tercera zona de interés sería toda esta zona tan importante con un VPOC semanal en 38.536. Por arriba, relativamente sencillo, los puntos que habían sido objetivos bajistas ahora son objetivos alcistas. ¿Cuáles son? En primer lugar, este nodo de volumen, que había sido un punto donde rechazó en su momento. Aquí tenemos un VPOC semanal. Si remonta, tendremos esta barrera, esta pequeña barrera, que es este nodo de volumen en 39.553, y después ya nos plantearíamos volver a toda esta zona tan importante. Aquí tenemos un nodo de volumen un poco disperso, pero la gran zona de price action 39.752 es importante, y después este VPOC diario que tenemos aquí, Naked VPOC diario. ¿De acuerdo? Que también es, aquí justo nos coincide lo que es el VPOC semanal provisional, la zona de los 39.963. Bien, nos vamos a S&P. S&P tuvimos primero comenzamos el día con una subida, parecía que íbamos a conseguir este 161,8, pero se derrumbó completamente y empezó a comerse objetivos bajistas. En primer lugar, el más importante para mí era este nodo de volumen 5.321, cae, logra llegar a este otro nodo de volumen importantísimo que tenemos marcado aquí también como gran objetivo bajista, 5.299, 5.300, llega a esta zona inferior y aquí rebota. Aquí teníamos mucha zona de vacíos, ya lo comentamos en su momento, los vacíos suelen ser llenados, y mucho cuidado que simplemente no hayan llegado aquí, ejecutado compras para intentar subir de forma importante. Es lo que hizo al final del día. Y en un segundo lugar, en lo que es la sesión asiática, bueno, pues hay una tímida tendencia alcista, pero ya veremos. Yo creo que este nodo de volumen
va a ser muy importante, los 5.286. Ya veremos si vuelve otra vez aquí y se plantea ir a nueva zona de mínimos. ¿Qué ocurre? Porque si es así, aquí tenemos dos puntos clarísimos. En primer lugar, el nodo de volumen 5.267 y sobre todo esta zona que tenemos aquí, los 5.246. Así que tendremos que estar muy atentos. Y así lo supera, hay que hacer VPOC semanal, ni más ni menos, que además es una zona de price action porque aquí tenemos rechazo, ¿verdad? Vamos a marcarlo así. Y yo creo que con esto nos queda bastante claro. Finalmente tendríamos ya una zona muy importante, otro VPOC semanal que tenemos por aquí, 5.184. Bien, objetivo alcista. Pues objetivo alcista prácticamente lo vamos a resumir en dos. Uno, este punto que fue una zona de rechazo que nos coincide con este nodo de volumen que teníamos por aquí, los 5.307, 308 sería nuestro primer gran objetivo alcista. Y en segundo lugar ya hablaríamos de la dupla entre este nodo de volumen 5.319 y sobre todo el VPOC semanal provisional. Mucho cuidado, que S&P es un experto en hacer vueltas en V, sobre todo en un entorno alcista. Esto vamos a eliminarlo porque no sirve para nada, ¿eh? Mucho cuidado. A ver si seguimos también con la resaca de Nvidia o esos datos de empleo que no fueron muy allá han sido decisivos. Yo también creo que ha sido por el fenómeno este que se da entre Dow Jones, S&P y Nasdaq. Bien, pues vamos a ver Nasdaq. Nasdaq habíamos subido con fuerza, aquí llegamos a un objetivo alcista que teníamos, lo habíamos conseguido, quedaba un poquito más arriba prácticamente la subasta de lo que es el value area. Yo creo que se puede dar por concluida, esta subasta fuera. Y bueno, esto también, como no se ha cumplido, también lo podemos eliminar. ¿Y qué ocurrió? Pues que se derrumbó el precio, pero en este caso nos vino simplemente al VPOC semanal de la semana anterior. Caída importante, fuimos comiéndonos objetivos, este era el primero y más importante, los 18.812, después teníamos aquí otro muy importante, 18.746, y después ya tenemos este VPOC semanal que tenemos aquí marcado, 18.698. Ahora estamos en una zona donde ya se produjo un rechazo y no lo estamos pensando. Objetivos alcistas, aquí tenemos uno muy cerquita, 18.749, que siendo último día de la semana, pues que se quede en esta zona tampoco pasaría nada, sería una cosa muy normal. Quizás subir al 18.811 y estar dando vueltas, digamos, dentro del value area. En el caso de que quiera seguir con su marcha bajista, aquí tenemos un gran objetivo, y es esta zona que hubo de rechazo, 18.553, y después ya tenemos un gran recorrido hasta este nodo de volumen. Es decir, una caída importante que superara esta zona de price action, yo creo que nos podría llevar directamente, ni más ni menos, a los 18.301. Una caída muchísimo más dura que la de ayer, pero aquí están los datos de volumen y hay que respetarlos. Por el medio que nos podríamos encontrar este nodo de volumen, así que vamos a dejarlo aquí. El que estuvo también muy interesante fue el petróleo. Petróleo hablamos, módulo de arranque bajista, el 100%, ya estamos en el 138, ya sabemos que es los módulos de arranque. En el caso de ser una corrección, esto es una subida, esto puede ser una corrección, las correcciones pueden terminar en 3 puntos, en el 100%, 138, 161. Los impulsos, en cambio, van al 100% y siempre alcanzan el 161, que en este caso es el rango cercano a los 75. Si nos vamos al análisis de velas horarias, que es mucho más preciso, estábamos por aquí. Aquí decíamos, cuidado que esto es una zona de price action importante, cuidado que estamos rebotando. Ya hemos rebotando en un rango importantísimo, ya lo marcamos, este rango entre las dos grandes de zonas de price action, entre los 80 y los 76,75 aproximadamente. Aquí es donde estamos y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Como estamos en la zona inferior, siempre tenemos la amenaza de saltar al siguiente punto. Ayer hicimos un nuevo mínimo con vela, o sea, con cuerpo de vela. Llegamos a esta zona de price action, rechazó. Mucho cuidado porque el siguiente impulso nos podría llevar, si esto es una proyección de retroceso FIBO, siguiente punto 75,80. Y luego el más importante, soporte de resistencia a nivel teórico 75,30
y final del módulo de arranque bajista 74,98. Es decir, la zona de 75. Estos son para mí los dos grandes objetivos bajistas. Objetivos alcistas, pues una cosa muy sencilla, volver otra vez a todo este embrollo de volumen, pasando en primer lugar por este pequeño nodo interesante en 77,57 y luego ya la zona de price action 78,83. De aquí arriba, bueno, nodo de volumen 78,62, soporte de resistencia no el teórico 78,90, hasta llegar a esta parte superior de la zona de price action que tanto hemos nombrado, ¿de acuerdo? Zona casi prácticamente de los 80. Simplemente vamos a estar atentos a ver si sigue teniendo fuerza para romper a por los 75,80 y luego la zona de 75,12, 74,65, 75,30, toda la zona que circunda los 75. Bien, vamos al oro. Oro, comportamiento bajista de nuevo. Estábamos, cuando hicimos el análisis, por aquí, ¿no? Más o menos, sí. Estábamos por aquí, bien, hablábamos de que esto es una zona muy difícil porque hay mucho volumen por todos lados. Podemos resumirlo en este nuevo volumen 2349, bien, pues lo ha conseguido. Teníamos otra zona interesante, 2343 también la ha conseguido. ¿Dónde podemos ir ahora? Estamos en una zona, cuidado que empezamos a llegar a zonas de posible rebote con fuerza. La primera de ellas y primer objetivo bajista, 2322, en segundo lugar, esta enorme zona de price action, zona 2311. Como decimos, punto de posible rebote. El VPOC semanal muy arriba, aunque se están creando nodos de volumen tan interesantes como este. Vamos a hablar ya, por tanto, de los objetivos alcistas. En primer lugar, volveríamos a este gran nodo 2350 incluido en toda esta zona de price action. Segundo lugar, nodo de volumen, aquí este que tenemos aquí es bastante interesante, en 2364. Tercer lugar, 2383 y aquí ya hacia arriba hasta intentar llegar a esta zona muy cercana a los máximos donde hubo muchísimo volumen. Aparentemente es una distribución, porque luego hemos tenido una bajada importante, pero si trazamos nuestro perfil de volume profile, que ya tenemos que trazarlo con un poco de ganas, vemos dónde se juega toda la partida. Está muy difuso realmente, pero es verdad que el rango 2357-2335 es muy importante. Luego está lleno de nodos de volumen que nos coinciden con zonas que vamos marcando, pero no nos tenemos que quitar de la cabeza que al final esto que marcábamos aquí como una gran zona de price action nos está coincidiendo con el gran nodo de volumen que hemos marcado trazando nuestro volume profile a la carta. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos el oro y simplemente nos queda DAX. DAX, bajada importante, estamos por aquí, decimos cuidado si rompe toda esta zona de price action, una zona de rechazo con plumas. Gran objetivo bajista, nos planteamos prácticamente uno y era este. Los 18,633, bueno, pues conseguido, ¿vale? Ahora ya veremos si se estabiliza el precio en torno a este gran nodo de volumen, en torno a los 18,633. Además nos coincidía con un antiguo, la proyección de este retroceso FIBO, tal. O, por el contrario, vuelve a las andadas e intenta subir. Primero Value Area Low, 18,731 y finalmente nuestro gran objetivo serían los 18,758. Ya veremos si acompaña las famosas vueltas en V por la tarde, sobre todo, bueno, por la tarde en España, sesión americana, apertura americana hasta el cierre, a ver si empujan los índices hacia arriba y el DAX se viene arrastrado y se va a los 18,758. O por el contrario, tenemos, en primer lugar, posibilidad de acumular en esta zona, 18,630, y luego ya si queremos ver más objetivos bajistas, pues nos aparecen unos cuantos. Aquí tenemos nodo de volumen, interesante. Y en segundo lugar, la gran zona de price action. Para mí sería el súper objetivo, porque esto es una zona de bajo volumen. Aquí el precio se debería desplazar con velocidad. De hecho, vamos a trazar un volume profile y lo vamos a ver. ¿Dónde tenemos los nodos de volumen? Aquí queda muy claro, un enorme nodo de volumen aquí arriba, en esta zona del VPOC semanal, nuestro gran objetivo alcista para hoy. Tenemos una zona aquí muy interesante, 18,658.
y después ya, esto es una zona con mucho vacío, con lo cual 18, bueno, mucho vacío, poco bajo volumen, 18.565 y sobre todo nuestra gran zona de price action. Aquí tenemos un macronodo, ¿verdad? 18.440. Así que con esto ya terminamos por hoy. Ya es viernes, así que ya llega el fin de semana. Mucha suerte, saludos y a descansar todo lo posible.